Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y me encanta la idea de que estés todavía conmigo, que estés con nosotros en este curso Plenus uno, el reto de tu vida, en donde hemos estado explorando todas las facetas posibles de la plenitud y a partir del día de ayer empezamos a trabajar en lo que sería la toma de decisiones. Hay que considerar que a partir de esta etapa vamos a empezar a explorar por un lado, lo que fue nuestro intelecto, nuestra mente, para ir desarrollando estas facetas importantes de, del diseño de nuestra propia plenitud. Y tiene varias etapas, tiene varias categorías, en donde empezamos primero por generar la toma de decisiones de lo que queremos sea nuestra vida intelectual. Y el día de hoy quiero que me acompañes para estar explorando nuestra inteligencia emocional, la etapa importante y primordial de nuestras emociones. Pero fíjate que no me gustaría pasar a este tema sin antes dar un pequeño repaso de por qué fue tan importante explorar nuestro mundo intelectual. Es muy importante porque generamos nuestro sistema de creencias y nosotros hemos sido educados, hemos sido formados en una mente cartesiana, es decir, pienso y luego existo. Esto es algo bueno, pero no completo. Nuestro sistema de creencias se compone de nuestra conceptualización de la vida, es decir, cómo definimos nuestra vida, nuestro entorno, nuestro propio ser, nuestra sociedad. A partir de ahí se generan nuestras ideas de lo que es y deben ser las cosas. Aquí se generan los deber ser. Generamos toda la información, accedemos a todo tipo de información de acuerdo con nuestra selección personal. Nos educamos, ya sea en la escuela o de manera no formal, y a partir de ahí generamos normas, valores, símbolos, experiencias, y todo esto va conformando nuestra manera de percibir el mundo, nuestra manera de acceder a él, a nuestra realidad. Todas estas ideas provienen de la familia, de la religión, de la cultura, de los medios masivos de comunicación, de las tendencias de moda que hay en todos los aspectos de nuestra existencia, la música, el marketing, las redes sociales, la escuela, los libros, y todos ellos compiten por entrar a nuestra mente e influir en nuestras decisiones. Eso es. Y en muchos casos, en muchos de ellos, nosotros generamos una afectividad. Y por eso hay ideas que no sabemos que no nos convienen y no las podemos dejar ir. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo afectivo con personas importantes o relevantes para nosotros. Sin embargo, hay ideas que no nos convienen. Ahora, exploremos la parte del mundo emocional. ¿La emoción domina el pensamiento? En muchos casos sí. Y definitivamente lo que sí es que el estado de confort, la certidumbre, el estado de bienestar, este placer que nos provoca la certeza de estar aquí contentos, a gusto, sí genera un poquito más de dificultad para la acción. Es decir, entre el pensamiento y la emoción tiende a ganar. Sin embargo, detrás de un pensamiento hay una emoción y detrás de una emoción hay un pensamiento. Eso es inevitable. Están vinculados. ¿Por qué? Porque tenemos más de un cerebro. Uno hace nuestro trabajo, el trabajo de pensar, y el otro se encarga de generar ideas creativas que no tienen nada que ver necesariamente con el trabajo, pero que sí tienen mucho que ver con nuestra existencia, con nuestro espíritu, con nuestra idea de la vida. Y es que déjame decirte que es importante considerar que la emoción es el vínculo principal con la espiritualidad. La emoción es el vínculo principal con nuestra esencia, con nuestra plenitud. Por eso es tan importante considerarla. Platón fue el primero en postular en el mundo occidental la idea de que había dos distintos aspectos de la mente humana. A uno de estos aspectos le llamó logisticón, es decir, la parte racional del ser humano, y al otro lo llamó el nous, la parte intuitiva de las personas. En el mundo occidental, la mayoría de las personas no tenían idea de lo que quería decir Platón con su teoría de los dos cerebros y básicamente lo ignoraron por cientos de años o más. Por su parte, en el Oriente, las personas entendieron los principios del lado izquierdo y derecho del cerebro a su propia manera. Después llegó la era de la razón, seguida de la era científica, y la gente comenzó a tener curiosidad acerca de lo que hacía que las cosas funcionaran, incluyendo el cerebro.
En el siglo XIX, los científicos comenzaron a especular acerca de eso, hasta que se dieron cuenta de que el cerebro parecía estar compuesto por dos mitades o hemisferios, los cuales probablemente controlaban diferentes aspectos del organismo humano. Con el paso del tiempo, una serie de teorías comenzaron a crearse acerca de estos dos cerebros. Y hoy por hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el lado izquierdo está asociado con el intelecto y está relacionado con el pensamiento convergente, abstracto, analítico, calculador, lineal, secuencial y objetivo. Y se concentra en los detalles y en las partes del todo. Los ingenieros, científicos, intelectuales usan este tipo de pensamiento. Este lado produce pensamientos que son directos, verticales, realistas, fríos, poderosos y dominantes. Y por el otro lado, el lado derecho, se asocia con la intuición y se relaciona con el pensamiento divergente, imaginativo, metafórico, no lineal, subjetivo y se concentra en el todo de las cosas. Los artistas, músicos, inventores, emprendedores tienen fama de usar este tipo de pensamiento, porque este lado produce pensamientos que son flexibles, divertidos, complejos, visuales, diagonales, místicos y sensibles. Aquí, justamente aquí, se encuentra gran parte de nuestra inteligencia porque se conecta con nuestra intuición. Y hay unas premisas fundamentales que te voy a pedir que explores en los documentos de nuestro curso, pero principalmente cómo podemos acceder a nuestra inteligencia emocional. Primero, enfocando nuestra atención. Si enfocas tu atención en algo, va a ser mucho más fácil que te conectes con él. Puedes conectarte con la vida observándola, contemplándola, ir más allá de la observación, pasando a la contemplación. Puedes conectarte con una persona contemplándola, apreciando positivamente las cosas buenas que tenga. Puedes conectarte, y esto es lo importante, contigo mismo, contemplándote, enfocando tu atención en tu corporalidad, en ti mismo, en tu respiración. Observa, respira y siente. Y aquí es importante, por eso era importante empezar con la parte mental. Hay que evitar juzgar, hay que evitar los prejuicios. Vamos a tratar de comprendernos en toda nuestra dimensión. ¿Y cómo es eso? Observándonos sin juicio, adjetivo y prejuicio. Fíjate que para esta reingeniería mental, los sentimientos son importantísimos. Y hay 5 básicos que te quiero invitar a que conozcas y que exploremos juntos. Según los psicólogos gestaltistas, hay 5 sentimientos básicos que son el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y alegría. Si yo te pidiera que enlistaras estos sentimientos en donde los calificaras del 1 al 5, en donde el 5 es el sentimiento que más sientes y el 1 es el sentimiento que menos sientes, ¿cómo quedaría tu lista? Yo te invito a que lo hagas, es un ejercicio muy sencillo. Y mira, por ejemplo, puedes calificar el miedo, no sé, a lo mejor yo puedo calificar el miedo como 1, porque es el que menos siento. Puedo poner la alegría como el 5, que es lo que más siento. El afecto número 2, el enojo número 3 y la tristeza número 4 y dejamos al miedo hasta el final. ¿Sí? Entonces, si tú me ayudas a hacer esta lista y tú te regalas unos minutos, puedes explorar cómo son tus emociones, cómo es tu vida emocional cotidianamente. ¿Cuál es el sentimiento con el que más te conectas todos los días? Hazlo. Luego la literatura nos dice, y ahí te pido que tú decidas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno para ti, qué es lo real para ti. La literatura dice que si le pusiste el 1 a un sentimiento desagradable, como en mi caso, que fue el miedo, en donde yo digo, bueno, el miedo es el sentimiento que menos siento, dice la literatura que es el que más sientes y el que menos te gusta, el que menos te gustaría sentir, el que más niegas. Sin embargo, este sentimiento, sobre todo si tiene una connotación negativa, sería el sentimiento que más sientes y el que más niegas o rechazas. Y por el contrario, si pusiste un sentimiento, elegiste un sentimiento con una connotación positiva,
como el número 5, que es el que más sientes, ahí te diría la literatura, es el que menos sientes y el que más te gustaría sentir. ¿Qué te parece? Es lo que dice la literatura. Ahora, ¿qué dices tú? Ahora, déjame decirte algo importante. Los sentimientos no tienen connotación negativa o positiva en el sentido moral estricto del término. Es decir, todos los sentimientos son buenos porque nos ayudan a tener más conciencia de nuestro ser, de lo que nos está pasando internamente. ¿Sí? Y los sentimientos finalmente nos generan esta sensación de alerta y de bienestar. El miedo nos cuida, nos protege, el afecto nos une, la tristeza nos ayuda a recomponernos, el enojo saca el coraje, esta parte importante para defendernos. Y finalmente la alegría nos ayuda también a tener una conexión con nosotros mismos y con nuestro mundo. Fíjate, el sentimiento disminuido, el miedo, ahora vamos a explorarlos en este sentido, ¿eh? De aquí, dice la literatura, se desprenden todos los sentimientos, los que quieras, ¿sí? Y en este caso, el sentimiento disminuido puede ser en temor, preocupación, nerviosismo, más los que se te vengan a la mente, según tú vivas el miedo. En el sentimiento intenso es el pánico, la angustia y la desesperación. Para el afecto, la amistad, el gusto y la preferencia sería el sentimiento disminuido y el intenso sería el amor, la pasión y el enamoramiento. Para la tristeza sería la melancolía, el extrañamiento de algo, alguien, la soledad o el desamparo. Y en el caso intenso es la depresión, el vacío existencial, la derrota y la desilusión. Para el miedo sería el resentimiento, el rencor, la irritación, la culpabilidad. Y el sentimiento intenso sería la furia, rabia, violencia, odio y devaluación de uno mismo. Para la alegría sería la aceptación, de sentirse contentos, ilusionados, con armonía. Y el sentimiento intenso sería el júbilo, el éxtasis, la felicidad y la plenitud. Fíjate qué interesante, los sentimientos van y vienen, los sentimientos fluctúan, los sentimientos no son estáticos. Así como el agua, los sentimientos fluyen, van y vienen. Sin embargo, los sentimientos pueden ser provocados de manera artificial y pueden llegar a ti de manera natural. Cuando algo te da miedo, inmediatamente tu organismo reacciona. ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Sin embargo, nosotros también podemos ir generando estas emociones de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos lograr en términos de emoción. Nosotros podemos sentirnos motivados si logramos promover y provocar estos sentimientos de forma continua y constante, por supuesto. Esto, un sentimiento, no es una alerta hacia nosotros, es que algo está bien o algo está mal. Algo acecha nuestra homeostasis, es decir, nuestra capacidad de autorregulación, o algo nos está diciendo, vas bien, vamos bien, y hay que atenderlo. Esto es importante, no dejarlo de lado, no desatenderlo, porque entonces estaríamos desatendiendo una necesidad fundamental. Las funciones de las emociones. Mira, el miedo es la autoprotección, la alegría es la energización, la tristeza es el contacto interior, el enojo es la defensa y los límites y el afecto es la vinculación. El manejo virtuoso, aquí los tienes. Para el miedo sería la seguridad, la fortaleza y la precaución y el patológico sería la ansiedad, el pánico y la paranoia. Fíjate que los miedos como fluctúan, los sentimientos, perdón, en general como fluctúan, nos dan una idea de lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestro organismo, qué necesitamos. Identificar la necesidad nos hace que estas emociones puedan fluir e irse, puedan regresar y que en un momento determinado saciemos nuestra necesidad y nos regulemos nuevamente. Esa es la capacidad de homeostasis que tienen las personas. Sin embargo, en el manejo patológico, pues es clavarse en el sentimiento, cuando no atendemos esa necesidad y se queda enquistada. Sentir ansiedad, pánico y paranoia es porque no hemos resuelto las cosas. Sentir euforia o manía es porque no hemos pasado o queremos, insistimos en ser o permanecer o fingir estar alegres. En la tristeza, la melancolía, el aislamiento y la depresión nos pueden desconectar completamente del mundo. La ira, el rencor y el resentimiento es cuando tenemos enojos que no hemos resuelto, temas pendientes con la gente. Finalmente, el afecto nos genera dependencia y codependencia. ¿Sí?
ser, conocer y vivir estos sentimientos nos puede generar una sensación de bienestar constante y permanente. Ahora, te invito a que veas cómo se sienten y dónde se sienten los sentimientos. Fíjate que hay una característica, hay una cualidad que se llama alexitimia, y es cuando las personas no alcanzan a identificar cómo se sienten. Yo te quiero pedir que le pongas una pausa si es necesario a tu video y que veas y que trates de identificar dónde y cómo sientes el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y alegría. Normalmente te vas a dar cuenta que se siente en la caja torácica. Ahí provienen todas nuestras emociones y dicen que el estómago, el sistema digestivo, pues tiene células similares a las neuronas que en donde se procesan las emociones. De ahí se desprenden a todo a través del sistema límbico, a todas nuestras extremidades y pues nos ayudan a defendernos, a protegernos, a huir, a agredir en un momento determinado. Sin embargo, estas son algunos indicadores de las emociones. Los sentimientos nos ayudan a tomar decisiones, por supuesto, y aquí la decisión principal es que si tú tienes un proyecto de vida, si tú tienes una misión, a todos nos gusta sentirnos motivados, sentirnos completos, sentirnos plenos, sentirnos felices, y en función a ello es muy propicio, es muy conveniente generar y promover los sentimientos fundamentales, que son los que mueven al mundo y al mundo emocional de manera positiva, que es el afecto y la alegría. No quiere decir que el miedo, la tristeza y el enojo tengamos que rechazarlos, no, sino más bien sería importante atender las necesidades que tienen ellos. Fíjate que para ir concluyendo esta plática contigo, te quiero decir, hay dos tipos de sentimientos. Los sentimientos reales, los sentimientos que son reales, los que son provocados de manera real, y los sentimientos catastróficos. Empecemos con esto. Los sentimientos reales es igual a que si tú tuvieras un perro frente a ti, es un perro que te quiere agredir y es un sentimiento que te provoca miedo, angustia, desesperación, sí, pero de manera real, sí, y abrupta. Sí, y esto que te provoca que tu organismo y tu psique te digan, cuídate, protégete. Amarras al perro, el miedo está resuelto, ¿sí? Y no pasa nada. Sin embargo, ¿por qué es tan importante tener monitoreada nuestra mente? Porque los miedos catastróficos son aquellos miedos que no existen. El miedo al fracaso, por ejemplo, es enorme, es enorme. Y es, imagínate que es un universo infinito, sí, que está sobre ti y que todo puede significar un fracaso. Entonces, los miedos catastróficos son aquellos miedos que son creados por nuestra mente, nuestra imaginación, nuestras fantasías, nuestras ideas anticipadas del fracaso. Y en este caso por eso es tan importante darle una revisadita a nuestra mente, enfocarnos y no permitir que estos sentimientos y estos pensamientos, estos sentimientos provocados por estos pensamientos que son catastróficos, catastrofistas, que todo nos va a salir mal, nos generan ansiedad, nos generan angustia. Por eso en muchas disciplinas y religiones nos recomiendan muchísimo el aquí y el ahora. Para ello entonces generamos a través de nuestra sensibilidad un sentido de vida que nos permite promover a través de la búsqueda de estas emociones la estabilidad, la paz, la armonía, la homeostasis finalmente. Esto nos genera paz y tranquilidad y cómo el sentimiento afectivo, el sentimiento de amor es el sentimiento que nos puede generar una mayor cantidad de hormonas de la felicidad y que como ya hemos visto y veremos, nos generan esta estabilidad, esta armonía, esta paz. Esto, finalmente quiero terminar contigo esta plática diciéndote, hay que evitar sentirnos y vernos desintegrados, sino más bien promover a través de estas emociones y de la sensibilidad, pues una integralidad en todo lo que es nuestra vida y nuestra razón de ser. Te agradezco mucho tu atención, te mando un abrazo desde aquí y espero que estés muy, muy bien.